Buenos días, Dios les bendiga a todos. Vamos a dar inicio con el estudio de hoy dentro de la serie de estudios de la vida de nuestro Señor Jesucristo. El día de hoy vamos a estudiar en el capítulo 22 del Evangelio de Mateo, los versículos del 1 al 14. ¿Qué les parece si antes de dar inicio oramos a Dios para pedir su bendición en este tiempo? Señor, reconocemos en esta mañana que tú eres el único Dios, el Dios verdadero, creador de los cielos y de la tierra, y reconocemos que el Señor Jesucristo es nuestro Salvador, es la provisión que tú has dado a la humanidad para el perdón de pecados. Pedimos, Señor, que en este tiempo que vamos a abrir tu palabra, pedimos, Señor, que tú seas el que dirija, que tú nos des a cada uno de nosotros el entendimiento que necesitamos. Pedimos que abras nuestros ojos, abre nuestros oídos, abre nuestro corazón, Señor, para poder recibir tu palabra y atesorarla. Queremos, Señor, que en esta mañana tu nombre sea honrado y sea alabado. Gracias por tu misericordia, gracias por tu palabra que nos es permitida. Gracias, Dios, en el nombre de Cristo. Amén. Vamos a iniciar leyendo en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 22, los versículos 1 al 14. Jesús volvió a hablarles en parábolas y les dijo: El reino de los cielos es como un rey que preparó un banquete de bodas para su hijo, mandó a sus siervos que llamaran a los invitados, pero estos se negaron a asistir al banquete. Luego mandó a otros siervos y les ordenó: Digan a los invitados que ya he preparado mi comida, ya han matado mis bueyes y mis reses cebadas, y todo está listo. Vengan al banquete de bodas. Pero ellos no hicieron caso y se fueron, uno a su campo, otro a su negocio. Los demás agarraron a los siervos, los maltrataron y los mataron. El rey se enfureció, mandó su ejército a destruir a los asesinos y a incendiar su ciudad. Luego dijo a sus siervos: El banquete de bodas está preparado, pero los que invité no merecían venir. Vayan al cruce de los caminos e inviten al banquete a todos los que encuentren. Así que los siervos salieron a los caminos y reunieron a todos los que pudieron encontrar, buenos y malos, y se llenó de invitados el salón de bodas. Cuando el rey entró a ver a los invitados, notó que allí había un hombre que no estaba vestido con el traje de boda. Amigo, ¿cómo entraste aquí sin el traje de boda? Le dijo. El hombre se quedó callado. Entonces el rey dijo a los sirvientes: Átenlo de pies y manos, échenlo afuera, a la oscuridad, donde habrá llanto y rechinar de dientes, porque muchos son los invitados, pero pocos los escogidos. La semana pasada estudiamos el capítulo 21 y en este capítulo 21 el Señor Jesucristo les habla con parábolas a los jefes de los sacerdotes y a los fariseos. Y en esta ocasión, en el capítulo 22, acabamos de leer otra parábola en la cual asimismo les está hablando a estas personas, a los jefes de los sacerdotes y fariseos, para darles una enseñanza. Y en esta parábola vamos a identificar a quienes se refiere, a las personas que se mencionan en esta parábola, a quién refiere el Señor Jesucristo. Dice en el versículo 2: el reino de los cielos es como un rey. Aquí, ¿qué entendemos o quién es el rey? Bueno, es el Padre, es Dios Padre. Ahí mismo en el versículo 2, al final dice que preparó un banquete de bodas para su hijo. ¿Y quién es su hijo? El Señor Jesucristo, ¿verdad? El versículo 3 nos habla de los siervos, nos habla que mandó a sus siervos. ¿Quiénes son los siervos? Bueno, son los profetas y los evangelistas. Dice Mateo 5, versículos 11 y 12. Dichosos serán ustedes cuando por mi causa la gente los insulte, los persiga y levante contra ustedes toda clase de calumnias. Alégrense y llénense de júbilo, porque les espera una gran recompensa en el cielo. Así también persiguieron a los profetas que les precedieron a ustedes. Entonces en el versículo 3, cuando habla de los siervos, habla de estos hombres evangelistas, estos hombres profetas. Ahora, en el versículo
4 encontramos la invitación, cuando dice que mandó a los siervos y les ordenó: digan a los invitados que ya he preparado mi comida, ya han matado mis bueyes y mis reses cebadas, y todo está listo. Vengan a la boda, al banquete de bodas. Vengan al banquete de bodas. Entonces vemos la invitación que hace el rey, que hace Dios, para que todos vayamos al banquete de bodas de su Hijo Jesucristo. Y de este banquete, para poder ir allí, bueno, Dios nos ha dado el Evangelio, las buenas nuevas de salvación, que creyendo en Él podemos ir a este gran banquete de bodas del Señor Jesucristo. Entonces aquí el Señor Jesucristo está haciendo esta invitación en el versículo 4. ¿Y a quién invitó primeramente el Señor Jesucristo? Dice que, bueno, podemos ver aquí que el Señor Jesucristo está invitando al pueblo de Israel. Vemos en Mateos 10, versículos 5 y 6, que nos dice: Jesús envió a estos 12 con las siguientes instrucciones: no vayan entre los gentiles, ni entren en ningún pueblo de los samaritanos. Vayan más bien a las ovejas descarriadas del pueblo de Israel. Aquí menciona a los gentiles. ¿Quiénes son los gentiles? Bueno, somos los que no somos de Israel. Y aquí el Señor Jesucristo está diciéndoles a sus apóstoles que no vayan entre los gentiles ni entren en ningún pueblo de los samaritanos. ¿A quién los manda primero? Los manda a las ovejas descarriadas del pueblo de Israel. Por lo tanto, la invitación a esta boda del Cordero fue hecha primeramente ¿a quién? Al pueblo de Israel. Ahora, ¿cuál fue la respuesta que recibió Dios o que recibió el rey? ¿Cuál fue la respuesta de los invitados a esta invitación en el versículo 5? Bueno, el versículo 5 dice que no hicieron caso a la invitación y se fueron al campo o a su negocio en lugar de acudir al banquete que el rey había preparado. Así como estas personas hicieron caso omiso a la invitación del rey, en la actualidad Dios nos está invitando a través de su Hijo Jesucristo para tener una relación con Él, para estar en las bodas del Cordero cuando llegue el día. Pero muchas personas rechazan. ¿Y cuál es el pretexto o algunas razones que al día de hoy las personas utilizan para rechazar el Evangelio de Cristo? Bueno, hay muchas razones. Por mencionar algunas personas ponen por pretexto el tiempo. Están muy ocupados y no tienen tiempo para dedicar al Señor. Algunas personas piensan que están bien con la vida que llevan. Otras personas piensan que seguir a Cristo es una vida aburrida, pero es todo lo contrario. Y algunas personas piensan que quieren estar en lugares divertidos, pero se equivocan. La verdadera felicidad está en Cristo, en seguirle a Cristo. Otras personas ponen por pretexto que se sienten incómodas en las reuniones o cuando conviven con personas cristianas. Y eso podemos entenderlo en las personas que no son creyentes, aquellas personas que no han conocido a Cristo. Pero, ¿qué de nosotros que ya hemos puesto nuestra fe en Cristo? ¿Cuáles serían algunas razones por qué nosotros a veces no respondemos a hacer lo que Cristo quiere que nosotros hagamos? Bueno, como creyentes muchas veces damos prioridad a nuestras actividades y excusamos que nos falta tiempo para realizarlas, y incluso ponemos como prioridad otras actividades que poner a Cristo como prioridad en nuestro tiempo. Otras personas creen que el dedicar tiempo a Cristo piensan que pueden ser o volverse fanáticos. Como dice el dicho, todo con medida, todo con moderación, perdón. Y otros también es por falta de amor a Cristo, por falta de amor a nuestros hermanos.
El amor es tan importante que cuando nos falta amor, pues no hacemos aquello que Cristo nos ordena, no obedecemos los mandamientos de Cristo. ¿Y qué hicieron algunos de los invitados y quienes representan en esta parábola de acuerdo al versículo 6? Vamos a volverlo a leer, el versículo 6. Dice, los demás agarraron a los siervos, los maltrataron y los mataron. Esto representa al pueblo de Israel que mataron a los profetas que Dios les había enviado. Y en el versículo vemos lo que hizo el rey, ¿verdad? ¿Qué hizo el rey? Bueno, destruyó la ciudad y a ellos. Aquí vemos cómo el Señor está anunciando el juicio que vendría sobre Israel, particularmente sobre Jerusalén, y la destrucción también a aquellos que le habían rechazado. Vamos a ver en Lucas 19, 41 a 44, vamos a ver respecto a este juicio que venía sobre Jerusalén y las personas que habían rechazado a Jesús. Vamos a ver qué nos dice acerca de este juicio. Cuando se acercaban a Jerusalén, Jesús vio la ciudad y lloró por ella. Dijo, ¿cómo quisiera que hoy supieran lo que te puede traer paz? Pero eso ahora está oculto a tus ojos. Te sobrevendrán días en que tus enemigos levantarán un muro y te rodearán y te encerrarán por todos lados. Te derribarán a ti y a tus hijos dentro de tus murallas. No dejarán ni una piedra sobre otra, porque no reconociste el tiempo en que Dios vino a salvarte. Lo que iba a pasar a Jerusalén, la destrucción que iba a suceder a esta ciudad y a las personas que estaban ahí que rechazaron a Jesús, esto se llevó a cabo en el año 70 después de Cristo. Aquí en Lucas vemos cómo el Señor Jesucristo lloró por Jerusalén y lloró por las personas de Jerusalén, porque Él sabía que su rechazo iba a traer como consecuencia el juicio de Dios. Y vemos que 40 años después del ministerio del Señor Jesucristo en Jerusalén, de su entrada triunfal, vemos que 40 años después, en el año 70, Jerusalén fue destruido por el Imperio Romano. Jerusalén fue quemada, fue totalmente destruida por este imperio. Ahora, ¿quiénes, después del rechazo de Israel, quiénes fueron los invitados a la boda y a quienes representan? Pues vamos a leer los versículos 9 y 10 de Mateo 22. Vayan al cruce de los caminos e inviten al banquete a todos los que encuentren. Así que los siervos salieron a los caminos y reunieron a todos los que pudieron encontrar, buenos y malos, y se llenó de invitados el salón de bodas. Ahora, de acuerdo a estos versículos, ahora, ¿quiénes fueron invitados después del rechazo de la invitación que hizo Israel? ¿Quiénes fueron ahora invitados? Bueno, nos dice estos versículos que fue invitada gente de todo el mundo. Aquí podemos ver que representa a los gentiles, nos representa a ti, a mí, a quienes no somos de Israel. Y esto nos ilustra la oferta gratuita que hace Dios a través del Evangelio de Cristo, y la cual se extiende a todos sin excepción, ¿verdad? Las buenas nuevas, el Evangelio de Cristo está disponible, Dios lo ha dado para toda la humanidad, para que pongan su fe en Cristo. Dios está invitando a todos. Ahora, Mateo 28, 19, 20, vamos a ver qué nos dice. Por tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a obedecer todo lo que les he mandado a ustedes, y les aseguro que estaré con ustedes siempre hasta el fin del mundo. Palabras del Señor Jesucristo antes de irse al cielo. Y aquí Él deja una comisión, la gran comisión, donde nos reitera lo que vimos en Mateo 22, 9 y 10, donde nos dice que vayamos y hagamos discípulos de todas las naciones, no solamente de Israel, sino de todas las naciones del mundo, lo cual incluye a los gentiles de quienes estamos hablando. Regresemos
a Mateo 22, sigamos leyendo versículos 11 al 14. Cuando el rey entró a ver a los invitados, notó que allí había un hombre que no estaba vestido con el traje de boda. Amigo, ¿cómo entraste aquí sin el traje de boda? Le dijo. El hombre se quedó callado. Entonces el rey dijo a los sirvientes, átenlo de pies y manos y échenlo afuera, a la oscuridad, donde habrá llanto y rechinar de dientes, porque muchos son los invitados, pero pocos los escogidos. ¿Qué pasó aquí cuando entró el rey para ver a los invitados, de acuerdo a los versículos 11 y 12? Bueno, nos dice aquí que encontró a un hombre que que había entrado sin el vestido de boda. Voy a leer un comentario de una nota bíblica de Alberto Bernes. Dice, en la antigüedad los reyes y príncipes estaban acostumbrados a hacer regalos de cambios de vestimenta a sus amigos y favoritos. Las prendas usadas en las ocasiones festivas eran principalmente largas túnicas blancas, y era costumbre de la persona que hacía la fiesta preparar tales túnicas para ser usadas por los invitados. Esto hace que la conducta de este hombre sea más inexcusable, no tenía excusa. Vino con su vestimenta común y ordinaria, ya que fue sacado de la calle, y aunque no tenía una prenda propia adecuada para la ocasión, sin embargo, se le había proporcionado una, si la hubiera solicitado. El no hacerlo fue expresión de la más alta falta de respeto hacia el rey. Por eso este hombre fue sacado. Y dice aquí el versículo 12 que se le pregunta a este hombre, el rey le pregunta a este hombre, ¿cómo entraste sin el traje de boda? ¿Y qué responde el hombre? Nada, ¿verdad? El hombre se quedó callado. Y se queda callado porque no tenía excusa. Él bastaba pedir al rey que le fuera proporcionado el traje de boda, pero él no lo hizo. Él se quedó con sus propias ropas. Ahora, este hombre que no tenía el traje de boda, ¿a quién representa? Bueno, este hombre representa a las personas que tristemente profesan ser cristianos, pero no tienen a Cristo en su vida. Mateo 7, 21 al 23 nos ilustra esta situación y dice, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino solo el que hace la voluntad de mi Padre que está en el cielo. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre expulsamos demonios e hicimos muchos milagros? Entonces les diré claramente, jamás los conocí. Aléjense de mí, hacedores de maldad. En todas las iglesias, tristemente hay personas que dicen ser cristianos. Nosotros podemos darnos una idea si esta persona es un verdadero cristiano o no, en base al fruto que vemos en su vida. Y podemos nosotros ser engañados, ¿verdad? Pero Cristo no puede ser engañado. Él sabe perfectamente quiénes han confiado en Él, quiénes son realmente sus discípulos. Y como nos dice este pasaje que vimos aquí, no basta que las personas hayan hecho un trabajo, como dice aquí, no profetizamos en tu nombre, no expulsamos demonios e hicimos muchos milagros. No basta eso. ¿Qué debe hacer toda persona? Toda persona debe poner su fe genuinamente en el Señor Jesucristo, debe confiar en Él. Al Señor Jesucristo no le podemos engañar. ¿Y por qué creen que este hombre entró a la boda del Cordero sin el traje de boda? Bueno, tal vez este hombre pudo haber pensado que su propia ropa era bastante buena. Tal vez pensó que sus obras eran bastante buenas y él podía estar ahí en la boda del Cordero. Sin embargo, ¿cómo son nuestras obras, nuestras mejores obras? ¿Cómo son nuestros actos de justicia según Isaías 64:6? Dice, todos somos como gente impura, todos nuestros actos de justicia son como trapos de inmundicia. Tristemente, sin Cristo en nuestras vidas,
todas nuestras obras son como trapos de inmundicia, nos dice Isaías 64:6. Tal vez este hombre pudo haber pensado que tenía mucho tiempo y que después podría ponerse el traje. Así sucede con aquellas personas que dejan para después su relación con Cristo, el poner su fe en Jesucristo, y llega un tiempo en que ya se acabó y están ante la presencia de Dios, y llegará el día de la boda del Cordero, y si no pusieron su fe en el Señor Jesucristo en el tiempo indicado, en el tiempo de la gracia que Dios actualmente nos está dando, pues tristemente ya no habrá oportunidad y pasará como este hombre que no tenía puesto su traje de bodas. Tal vez pudo haber pensado que en esas cenas de las bodas del Cordero estarían familiares y por lo tanto él podría ser admitido en ese banquete, pero tristemente vemos que no es así. No es por familiares, no importa si nuestros padres fueron creyentes y nosotros no. Eh, Nuestra relación con Dios es una relación personal y tenemos nosotros que arreglar por nuestra propia cuenta, de forma personal, nuestra relación con Dios a través de Jesucristo. No somos aceptados porque nuestros familiares hayan creído. Debemos nosotros arreglar cuentas con Jesús. Ahora, retomando lo de los familiares, ¿por qué teniendo familiares o conocidos cristianos no nos podemos nosotros salvar? Dice Juan 1:12 y 13. Mas a cuanto lo recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el derecho de ser hijos de Dios. Estos no nacen de la sangre, ni por deseos naturales, ni por voluntad humana, sino que nacen de Dios. Cada persona, cada uno de nosotros debemos de poner nuestra fe en Jesucristo. Es una fe personal. Debemos creer personalmente en Cristo. Y solamente de esta manera llegamos a ser hijos de Dios cuando recibimos y creemos en Cristo. No es por sangre, como nos dice el versículo 13. No somos nacidos en el reino de Dios por sangre, ni por herencia humana. ¿Y cuándo es el tiempo de ponerse el traje de salvación que Cristo nos provee? Es una buena pregunta, ¿verdad? Cuando sea adulto, cuando sea anciano, ¿cuándo es el tiempo indicado? Segunda de Corintios 6:2 dice, porque Él dice, en el momento propicio te escuché y en el día de salvación te ayudé. Les digo que este es el momento propicio de Dios. Mucho ojo. Hoy es el día de salvación. No esperes ni un día más. Si tú no has puesto tu fe en el Señor Jesucristo, hoy es el día de salvación. Hoy tienes que arrepentirte de tus pecados y confiar en Cristo para salvación. Por lo tanto, dice este versículo, este es el momento propicio, hoy es el día de salvación. Puede ser que el hombre no quiso quitarse su propia ropa. Tal vez este hombre estaba cómodo en su vida, cómodo en su pecado, ¿verdad? Dice Juan 3:19-21, nos habla de esto. Esta es la causa de la condenación, que la luz vino al mundo, la luz es Jesucristo, pero la humanidad prefirió las tinieblas a la luz, porque sus hechos eran perversos. Pues todo el que hace lo malo aborrece la luz y no se acerca a ella por temor a que sus obras queden al descubierto. En cambio, el que practica la verdad se acerca a la luz para que se vea claramente que ha hecho sus obras en obediencia a Dios. Muchas personas no se ponen el traje de boda, no aceptan esta salvación que nos ofrece Cristo, no se quitan su propia ropa. Dice también la Biblia que es el ropaje de la vieja naturaleza cuando una persona cree, ¿verdad? Deja el ropaje de su vieja naturaleza, pero hay algunas personas que no quieren y continúan con sus propias ropas. Y esto es porque tienen amor al pecado, prefieren quedarse en las tinieblas, quedarse como están y no quieren cambiar. Muchas personas dicen, no, yo estoy bien así,
Yo soy feliz aunque estén haciendo lo que ofende a Dios. No se arrepienten, no quieren dejarlo. Otra razón puede ser que no le daba importancia ponerse el traje de la boda. ¿Qué nos advierte Hebreos 2:3? Vamos a ver aquí una advertencia. ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Esta salvación fue anunciada primeramente por el Señor y los que la oyeron nos la confirmaron. Aquí vemos una pregunta, ¿verdad? Nos pregunta este versículo, ¿cómo escaparemos si descuidamos una salvación tan grande? ¿Verdad? No hay escapatoria. Si una persona rechaza, ¿verdad? Descuida la salvación que está ofreciendo el Señor Jesucristo a través de la fe, una salvación gratuita. Si una persona la rechaza, pues no hay escapatoria del juicio de Dios, ¿verdad? Aquí por esta pregunta nos muestra que no hay escapatoria. ¿Cómo escaparemos si descuidamos una salvación tan grande? Nos dice este pasaje. ¿Y qué es el traje de bodas que Dios nos provee para todos los que invita? Vamos a ver Isaías 61:10. Me deleito mucho en el Señor, me regocijo en mi Dios, porque Él me vistió con ropas de salvación y me cubrió con el manto de la justicia. Soy semejante a un novio que luce su diadema, o una novia adornada con sus joyas. Entonces, el traje de boda son las ropas de salvación y el manto de justicia, que solamente Dios nos provee a través de su Hijo Jesucristo. Y regresemos a Mateo 22, versículos 13 y 14. Dice, entonces el rey dijo a los sirvientes, átenlo de pies y manos, échenlo afuera a la oscuridad, donde habrá llanto y rechinar de dientes, porque muchos son los invitados, pero pocos los escogidos. Esto describe la oscuridad más lejana, es decir, las tinieblas de afuera, lejos de la luz. ¿Quién es la luz? Nuestro Señor Jesucristo. Aquel que no tenga el traje de las bodas para el banquete de las bodas del Cordero, va a estar alejado de la luz, alejado de Cristo. ¿En qué lugar? Pues alejado en la oscuridad más lejana, en las tinieblas de afuera. El llanto y rechinar de dientes refiere al inconsolable lamento y tormento incesante. Cuando una persona muere o cuando una persona sea juzgada por Cristo, esta persona no va a desaparecer, no va a dejar de existir. Dios nos hizo para una eternidad y la decisión que tomamos referente a Cristo, si confiamos en Él, si creemos el Evangelio o lo rechazamos, va a determinar, esta decisión va a determinar dónde pasaremos el resto de la eternidad. Aquellos que rechacen a Cristo, aquellos que no se pongan el traje para las bodas, de acuerdo a este versículo dice que estarán en un lugar donde habrá llanto y un rechinar de dientes. Y este lugar es un lugar terrible, es un lugar de tormento, donde estarán las almas de estas personas por toda la eternidad. Y esta ilustración la utilizó comúnmente el Señor Jesucristo para describir el infierno. Un lugar terrible. También en Apocalipsis, al final, en el juicio de los muertos, habla sobre el lago de fuego y azufre, donde serán arrojados todos aquellos que rechazaron al Cordero de Dios. Y para terminar, es importante siempre que tengamos o participemos en algún estudio, es importante que nosotros pensemos cómo aplicar el estudio, el pasaje que vimos, y en este caso el pasaje que vimos hoy, ¿cómo lo podemos aplicar en nosotros? Bueno, a nosotros nos toca, como creyentes, nos toca ser siervos fieles para invitar a la gente buena y también a la mala, a la gente buena y mala, a las bodas del Cordero, para recibir la salvación que Dios nos ofrece. Porque Él da a todos sin excepción, a todos los que confían en Cristo, el traje de salvación que tenemos en Jesucristo. También no depender de nuestras propias obras de justicia, sino únicamente en la provisión de Dios
por medio de Cristo para nuestra salvación. Damos gracias a Dios por este tiempo que Dios nos ha dado y vamos a terminar orando. Oremos. Señor, te damos gracias por esta enseñanza. Gracias porque estas parábolas nos han sido reveladas y también tú nos das la capacidad de poder entenderlas. Y te damos gracias, Señor, porque tú nos muestras que va a haber un evento en el futuro próximo, que tú lo nombras las bodas del Cordero, el evento en el cual la iglesia de Cristo, que somos todos los que hemos confiado en Cristo, nos vamos a reunir como nuestro Salvador. Y habrá una gran fiesta, habrá algún banquete, y tú nos estás invitando a todos, sin excepción. Invitas a todas las personas para que asistan a este banquete. Pero tristemente, Señor, aquí hay algunos que no van a estar ahí porque rechazan al Señor Jesucristo, no toman la decisión de ponerse el traje de boda que tú nos ofreces y confían en sus propias ropas, confían en sus propias obras. Pedimos, Señor, por estas personas. Todos tenemos personas que no han creído en Cristo en nuestras familias, en nuestros trabajos, en nuestras escuelas. Pedimos que tu Espíritu Santo, Señor, tenga misericordia hacia ellos y que les muestre el pecado en el que se encuentran, que les traiga al arrepentimiento y a poner su fe en el Señor Jesucristo. Gracias te damos, Señor, por la salvación que tenemos en Cristo. Gracias te damos por el traje de boda que nos ha sido dado por el Señor Jesucristo. Y gracias por la confianza y la seguridad que tenemos que estaremos ahí participando en las bodas del Cordero, acompañando al esposo que es Cristo, y a la novia que somos nosotros, tu iglesia. Gracias por esta promesa, por este privilegio, por esta esperanza que tenemos, Señor. Estamos muy agradecidos y oramos en Cristo Jesús. Amén.